Queridos espectadores, hoy vamos a ver qué ocurre con nuestro árbol de caucho. Resulta que se le han empezado a caer sus hojas y no sabes por qué ha sido. Bueno, antes de comenzar con el vídeo de hoy, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes. Tenemos vídeos sobre plantas, mariposas, insecticidas, abonos, fungicidas, compostaje, reciclaje y manualidades. De verdad que son muy interesantes. Además, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que es totalmente gratis para ti y este pequeño gesto nos ayuda mucho al canal. Muchas gracias. Con esta planta debemos tener un mayor cuidado con el riego que con otras, ya que una de las causas de la caída de las hojas podría ser porque la estamos regando en exceso. El árbol de caucho no le gusta estar bajo el agua o tener demasiados riegos. Se trata de una planta de la familia de los ficus y como tal no les gusta tener la tierra húmeda. Ocurre lo mismo con el ficus benjamina y el resto de los ficus. Así que antes de regar tu árbol de caucho, asegúrate de que la tierra está seca. Para ello, introduce un dedo a 2 centímetros de la tierra y si notas algo de humedad, no riegues. Créeme, es un verdadero cambio lo que vas a notar en tu planta si permites que entre riego y riego la tierra se seque. De otro modo, corres el riesgo de que las raíces de tu planta se mueran por pudrición. Si os sirve como orientación, yo tiendo a regar mi árbol de caucho una vez cada 2 semanas en primavera. Mira, ahí estoy probando si la tierra está húmeda. ¿Veis cómo meto el dedo? ¿Veis? Y así es como lo notas. Y en verano, o sea, primavera y en verano, cada 15 días, 2 semanas. Y una vez al mes durante el invierno. Y con eso yo no necesito más. Algunos de los síntomas que os pueden ayudar a identificar que has regado en exceso tus plantas es que las hojas empiezan a mostrar pues un verde más claro y las notas como flácidas y blandas. Solo con tocar sus hojas se suelen caer. Estos síntomas significan que las raíces de la planta están empujando demasiado agua para el tejido foliar y de ahí la pudrición de las hojas. Esta caída de las hojas afectará a las hojas inferiores, o sea, primero empieza por las inferiores y avanzará gradualmente en la planta. ¿Veis? Algunas están un poquito ya amarillas. ¿Veis? Ahí también se empiezan a poner un poco amarillas, Vale, empieza por abajo, como estáis viendo en las imágenes, y va gradualmente subiendo en la planta, hasta que queda finalmente un vástago central. Queda desnudo, Primeramente, os aseguro que primeramente estas hojas se habrán vuelto de color como amarillo y un poquito marrón incluso, para luego caerse. Pero también tendrás que estar atento, atenta, porque si ves que las hojas de tu planta empiezan a verse un poco así como hacia abajo, ¿veis las imágenes? Y las hojas se rizan ligeramente, ese síntoma es de que la planta necesita ser regada. O sea, hay que saber distinguir, Hay que fijarse y saber distinguir. Cuando las hojas están para abajo y se empiezan a poner un poco rizadas, es que necesita agua. Esta no, esta está estupenda. ¿Veis cómo las hojas están hacia arriba? Y qué verde más bonito. Bueno, en ocasiones tu planta tiene las raíces ligadas. Por eso es importante revisar y trasplantar las plantas de tu casa, bueno, pues por ejemplo cada primavera o al menos cada 2 primaveras. Así estarás dando a las raíces la oportunidad de extenderse en la maceta durante la temporada de crecimiento. Y la mejor manera de saber si tu árbol de caucho tiene las raíces ligadas es tomar la planta y sacarla de la maceta o inspeccionar las raíces, como veis, como lo estamos haciendo. A los árboles de caucho no les suele importar demasiado tener algunas raíces enlazadas, siempre que no sean en exceso.
Bueno, para cambiar una planta de maceta tienes que comprobar que las raíces de la planta superen significativamente la cantidad de tierra en la maceta. La maceta que necesitarás para realizar este trasplante será pues de 1 o 2 tamaños más grande que el que ocupaba en ese momento. Recuerda regar la maceta al realizar el cambio. Otro de los motivos por los que pueden caer las hojas de tu árbol de caucho pues puede ser porque no esté recibiendo suficiente luz. Creo que esta planta puede incluso tolerar unas pocas horas de sol de la mañana cada día, pero el sol ese que no es fuerte, el de la mañana, Pero por lo general el sol que reciba esta planta mejor que no sea directo del sol y mucho menos de las horas centrales, ya que sus hojas se quemarán. Vale. Las plagas son un problema sorprendentemente común para plantas de interior. Los ácaros que pueden aparecer en nuestras plantas son pequeños arácnidos que siguen pues viviendo y masticando la hoja del tejido de las plantas de las plantas de interior. Son astutas, ya que debido a su pequeño tamaño en ocasiones ni las vemos, solo notamos que nuestra planta está muriendo tristemente. Para prevenir esto, dale al árbol de caucho una revisión exhaustiva. ¿Puedes ver alguna mancha en las hojas? ¿Puedes ver cómo finas correas en los tallos y la parte inferior de las hojas? Pues si notas estos síntomas es que entonces tienes una araña roja. Los ácaros problemáticos pues odian la humedad, por lo que el remedio es lavar la planta con una manguera y tratar con un insecticida para detener los ácaros. Recuerda que en nuestro canal tenemos muchos insecticidas caseros y naturales que son fáciles de hacer y aplicar en tus plantas y además respetuosos con el medio ambiente. También te puedes encontrar como pequeñas gotas de algodón en los tallos y se va entonces como algún tipo de hongo. Recuerda que en este canal también hemos hecho fungicidas. Bueno, gracias por quedarte hasta el final, espero que te haya gustado y te haya parecido interesante. Déjame un like y te espero en el próximo. Un saludo.